Bien, energía en un dipolo eléctrico. Si recordamos en un video anterior vimos que un dipolo eléctrico no era más que un par de cargas de igual magnitud y de carga de signos opuestos y separados a una distancia de... Este par de puntitos me representa más o menos la distancia, ¿no? La distancia entre estas dos cargas, ¿sí? Estos puntitos me representan la distancia entre estas... La línea, ¿no? La línea que une a este par de cargas. Bien, entonces, si recordamos en un video que ya hablamos, mencionamos el momento dipolar eléctrico. Sí, ya lo voy a mencionar a grosso modo, que está denotado por la letra P, sí, en forma vectorial, y va de la carga negativa hacia la carga positiva, sí, a través de esta línea que une a este par de cargas. Y también recordemos que había un campo eléctrico, sí. Bueno, aquí pongo el momento dipolar eléctrico, sí, denotado por la letra P minúscula. Bien, y también recordemos que había un campo eléctrico externo que, que actuaba sobre este par de cargas, sobre este dipolo. Y cuando este campo eléctrico actuaba, lo que causaba era que había un torque, ¿sí? Había un torque y estas eran sus ecuaciones, ¿sí? El torque en forma vectorial y en su forma de magnitud, ¿sí? Entonces, si nos recordamos bien, cuando hay un torque, lo que causaba era que este dipolo, este par de cargas, se movían, ¿sí? O sea, lo voy a poner por aquí, ver, por aquí. O sea, si inicialmente, por ejemplo, estaban así este par de cargas, estaban así. Cuando actuaba el campo eléctrico, esto hacía que este par de cargas, o sea, este dipolo, rote, ¿sí? Rote en este sentido, ¿sí? O sea, por ahora ya no estaría así, sino, por ejemplo, digamos que ahora está un poquito más echado, ¿sí? Así que ha rotado. Y precisamente cuando hablamos de rotación, es un movimiento y por lo tanto tiene que haber una energía asociada a este dipolo. Entonces podemos decir que si hay un movimiento, si hay un movimiento, tiene que haber asociado una energía y para este dipolo no es la excepción. Así que dicho movimiento es producido por el torque, como ya mencionamos, porque si una persona, por ejemplo, una personita cualquiera que se mueve, ya tiene un movimiento y tiene una energía. Y hay una energía que puede ser cinética, si una personita se mueve, o también de rotación, ¿sí? Si la persona, por ejemplo, está girando, ¿no? Girando, 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 girando. Bien, eso mismo vamos a aplicar para este par de dipolos. Como hay un torque, ¿sí? Como hay un torque aquí, va a causar que este par de cargas, como mencioné, rote, ¿sí? Rote en este sentido. Sí, porque bueno, el sentido también lo expliqué en un video anterior, sí. Y bueno, va a rotar en este sentido. Y entonces vemos que este campo eléctrico, va a estar a favor de que este ángulo phi disminuya, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. El ángulo phi va a disminuir, ¿sí? Conforme se le aplique el campo eléctrico. Bien, entonces, ¿qué implica eso? Que un cambio infinitesimal, en el ángulo, un cambio pequeño en el ángulo implica un trabajo, ¿sí? Va a haber un trabajo que va a ser causado por el campo eléctrico, ¿sí? Y por ende lo que cambia es el angulito, ¿sí? El ángulo entre el campo eléctrico y el momento dipolar. Entonces podemos escribirlo de la siguiente manera, que un pequeño diferencial de trabajo es igual a un torque, ¿sí? El torque y por un diferencial de phi, ¿sí? Un pequeñísimo cambio en el ángulo, porque recordemos como es un par de cargas, hablamos a escalas muy muy pequeñas, así que tomamos un pequeño ángulo diferencial de phi. Bien, pero ahora, como dije hace un momento, el torque está en dirección en que phi disminuye, ¿sí? Porque el torque va a estar en esta dirección, en este sentido, así que por lo tanto el ángulo va a disminuir. Así que por tanto, precisamente este torque de aquí, vamos a reemplazarlo de esta expresión de aquí, P por E por seno de teta. Sí, pero como está en dirección en que el ángulo phi disminuye, va a haber un signo negativo. ¿Sí? Así que hay un cambio de los ángulos de algo mayor a algo menor. ¿Sí? Así que le vamos a poner un cambio negativo. Bien, ahora voy a copiar esta expresión por aquí. Ahora simplemente tendríamos que integrar. ¿Sí? ¿De dónde a dónde? Pues, a ver,
como dije hace un momentito. Si aquí está, por ejemplo, aquí está la carguita, el azul, y aquí está el rojo, inicialmente están así, ¿sí? Inicialmente por aquí está el vector P, ¿sí? Por aquí está el vector P, y supongamos que por aquí está el campo eléctrico, ¿sí? Aquí, ay, perdón, sí. Por aquí está el campo eléctrico, y forman un ángulo Φ1, aquí Φ1, ¿sí? Φ1. Ahora, cuando se aplique el campo eléctrico, lo que va a causar es que esto va a causar un torque. Cuando el campo eléctrico actúa sobre este dipolo, va a causar un torque. Y este angulito ya va a cambiar. O sea, ya no va a ser así. Aquí está la carga menos, aquí está la carga más. Y por tanto, bueno, aquí vamos a hacer de cuenta que lo voy a dibujar más echadito, más echadito, más echado. Ya, entonces, seguimos. Entonces, supongamos que ya ha rotado ese dipolo, ha rotado y ahora el campo eléctrico, el campo eléctrico, el campo eléctrico ahora forme otro ángulo. Aquí está el vector P, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Que va a pasar de un ángulo Φ1, de un ángulo Φ1 a un ángulo Φ2, ¿sí? Y este ángulo Φ2 es, bueno, es menor, ¿sí? Porque, como dijimos, el torque está en este sentido. Así, así va el torque, en la dirección en que el ángulo phi disminuye. Bien, entonces voy a borrar todo esto por aquí. Sí, borramos esto y ahora seguimos con lo nuestro. Bien, entonces como dije, va a ser una simple integración con los límites desde phi1 hasta phi2. ¿Sí? Aquí integrando el diferencial de trabajo me queda un trabajo. Y aquí integrando desde un phi1 hasta un phi2. Y sabemos que la integral de, bueno, el p y el e, como dije, son constantes. ¿Sí? En el video anterior mencionamos que el campo eléctrico es constante, no es variable. Y este momento dipolar eléctrico también es constante. Por lo tanto, pueden salir del integral. Y me quedaría simplemente la integral del menos seno de phi, diferencial de phi. Pero la integral de eso es el coseno, ¿sí? Me queda p por e, que son constantes, por el coseno de phi, y de un phi2 a un phi1. Y me queda de la siguiente manera. Entonces el trabajo es igual al momento dipolar eléctrico por el campo eléctrico por el coseno de phi2 menos el coseno de phi1. Listo. Entonces ahora voy a guardar esta expresión por aquí. Bien. Ahora sabemos que el trabajo es el negativo de la energía potencial. Sí, eso lo sabemos por física 1, trabajo, potencia y energía. Es un teorema que, bueno, no descarto hacer también un video sobre esto, sobre lo que es la energía, que es un tema que a veces confunde, pero bien, por ahora quedémonos con esto, que el trabajo es el negativo de la energía potencial. Sí, este es el trabajo, entonces el trabajo es el negativo de la energía potencial, sí, del cambio de la energía potencial. Dicho de otra manera, voy a poner por aquí, ya, sería igual, también se puede escribir de esta manera, el trabajo menos, como es un diferencial de trabajo, sí, menos U2 menos U1. Sí, así. También puede ser escrito de esa manera. Sí, parece confuso, pero simplemente este diferencial de U no es nada más que U2 menos U1. Y cuando le aplica el negativo, pues llegamos a esta expresión de acá, U1 menos U2. Sí, parece algo trivial, ¿no? Bien, entonces, como ya hemos puesto aquí el teorema que relaciona el trabajo con la energía potencial, entonces podemos igualar este trabajo con este trabajo, podemos igualarlo, de manera que me queda que el cambio de la energía potencial, que está por aquí, va a ser igual a esto, a esta expresión que ya hemos hallado al integrar. Aquí está. Entonces, menos el diferencial de la energía potencial es igual a el momento dipolar eléctrico por el campo eléctrico por coseno de phi2 menos coseno de phi1. Y ahora, multiplicando ambos lados por menos uno acá y por menos uno acá, llegamos a esta expresión, ¿sí? El diferencial de trabajo es igual a, bueno, p por e por coseno de phi1 menos coseno de phi2.
Bien, esto está en amarillo porque vamos a guardarlo para nuestras formulitas, ¿sí? Para nuestras formulitas. Y ahora, vemos también que U, ¿sí? Que la energía potencial depende de phi, sí, es lógico porque conforme cambie el ángulo phi 1 y phi 2 va a depender de la energía potencial. Hemos llegado a una expresión que relaciona la energía potencial con el ángulo. Entonces, esto también se puede escribir de la siguiente manera, como una función u que depende de phi de menos p por e por el coseno del ángulo. ¿Sí? También se puede escribir de esta forma. Insisto, porque es por la relación que se tiene entre la energía potencial de este dipolo con su ángulo. Y el negativo, recordemos que es por el sentido, ¿sí? Por el sentido en que cambia, ¿no? En que cambia el ángulo. Entonces, esta es una forma en la que se puede escribir, en forma de una función, podemos decir. Pero también recordemos que precisamente el producto de P por E por el coseno del ángulo se puede escribir de la siguiente manera, como un producto punto. ¿Sí? Recordemos que, a ver, aquí está. Recordemos que P, P punto E punto coseno de phi se puede escribir como un producto vectorial, perdón, como un producto escalar de P vectorcito punto E vectorcito, ¿sí? Son equivalentes. Entonces, esta va a ser mi energía potencial de un dipolo eléctrico, ¿sí? La energía potencial de un dipolo eléctrico. Entonces, voy a guardar por aquí estas dos expresiones también. Sí, aquí están. Ya, aquí están las dos expresiones guardadas. Y ahora, adicionalmente, vamos a hacer un pequeño análisis de qué es lo que pasa con la energía potencial, porque es muy interesante saber lo que puede ocurrir con esto. Entonces, mira, vemos que precisamente como este U se puede escribir como un producto, bueno, este U está en su forma de un producto escalar, pero también, como mencioné, se puede escribir de esta siguiente manera, P por E por el ángulo que forman ese vector P y ese E, ¿sí? Por el ángulo. Entonces, si hacemos un análisis a esto, vemos que el U, sí, el U va a ser mínimo, o sea, va a tener un valor negativo cuando phi, cuando este phi sea igual a cero, ¿sí? Si phi es igual a cero, esto sería 1, ¿sí? El coseno sería 1 y eso implicaría que U sea menos P por E. Sí, aquí va a ser mínimo el valor de la energía, el valor de la energía va a ser mínimo, menos P por E. Y ahora, y si fuera pi, sí, o sea, por ejemplo, por aquí, ahora si fuera un valor de pi, ¿qué resulta? Pues me resulta que la energía va a ser igual. El P por E se mantiene, P por E se mantiene, y coseno de pi es menos 1, pero por este menos que está aquí, con este menos, se hace positivo. Así que aquí va a alcanzar su valor máximo, ¿sí? Y cuando vale pi medios, ¿sí? Cuando el phi valga pi medios, pues ya es lógico, ¿no? Lógico que nos va a dar cero, que la energía va a ser cero, ¿sí? Son los tres casos que podemos saber, que podemos sacar de esta pequeña gráfica. ¿Y cómo también se puede graficar? Pues muy simple, ¿sí? Esto ya creo que es, bueno, lo voy a poner por aquí. Si el ángulo es cero y la energía implica que sea mínima, entonces el vector P, entonces aquí, para este caso acá, el vector P, este vector P va a formar un ángulo cero, ¿no? O sea, son paralelos. Voy a ponerlo por aquí. Van a ser paralelos con el campo eléctrico. Paralelos. Y ahora, si forma un ángulo de menos pi, ¿cómo me quedaría? Pues por aquí va a estar el P. Y como forman un ángulo de menos pi, 180 grados, entonces por aquí va a estar el lado contrario. Sí, van a ser antiparalelos con el campo eléctrico. Sí, antiparalelos. Y si son, bueno, y si forman un ángulo de 90 grados, pi medios,
O sea, si tanto el E como el P son perpendiculares, ¿sí? Porque fueron 90 grados, entonces la energía potencial va a ser cero, ¿sí? Bien, eso es un pequeño análisis que podemos sacar de esto. Pero en sí nos podemos quedar con estas cuatro ecuaciones, uno, 2, 3, 4, ¿sí? Que son sencillas de deducir. Bien, nos vemos en un siguiente video.